Tras manifestaciones a las afueras del Congreso Nacional e incesantes reuniones con distintos senadores y diputados desde 2012, hace casi 2 años atrás, fue promulgada la Ley número 43-23 que reconoce la lengua de señas en la República Dominicana. Si bien esta legislación no les confiere derechos, este gran paso les asegura a la comunidad de personas con discapacidad auditiva la comunicación en lengua de señas, el acceso a intérpretes y la regulación de este oficio aún no profesionalizado. En el 2012 pues empezamos a empujar para esa ley se tomara en cuenta el Senado. Tuvimos un año. Luego la ley 4323, gracias a Jehová, se puso en el Congreso, Cámara de Diputados. Y llegó hasta el Senado y hasta el presidente Luis Abinader. Es muy importante que tengamos esta ley. Y la razón es porque hay muchas personas que hablan de la lengua de señas. ¿Qué es eso? No saben lo que es realmente la lengua de señas. Pero no entiende que es el modo de comunicarse a personas sordas, que es un idioma igual que cualquier otro, igual que español, inglés, francés y cualquier otro. Es importante entender eso, que la lengua de señas existe para traer soluciones, porque a veces la gente lo ve como difícil, complicado, pero no, vino para traer soluciones. Y creo que si más personas oyentes aprendieran la lengua de señas, eso favorecería que más personas sordas tuvieran acceso a la información, a la educación y por ende a obtener un trabajo y una mejor calidad de vida, lo cual le brindaría autonomía e independencia, que es lo que buscamos desde el CONADIS, garantizar que las personas con discapacidad tengan esa libertad de tomar decisiones, de hacer las cosas cuando quieran y donde quieran. Al final la ley que viene a un poco motorizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad, porque si yo aseguro la lengua de señas, voy a asegurar la accesibilidad en la comunicación para las personas sordas. Y eso va a mejorar entonces la participación de la persona sorda y obviamente su inclusión social. Porque en esta ley menciona pues por decirlo así, la obligación que tiene el Estado con esta comunidad de tener los intérpretes tanto en el ámbito de salud, en el ámbito de justicia, de una manera permanente. Gracias a Dios aprobaron esa ley. O sea, nos empodera a nosotros. El presidente permitió eso. O sea, las instituciones, los reglamentos, eso influye después que las personas tengan que respetar esa ley. La alegría que les inundó se ha visto opacada por la espera de su concreción bajo el silencio de las autoridades competentes. El pasado 1 de agosto se cumplieron 2 años de su promulgación y todavía la ley está sin reglamento. Yo entiendo que la comunidad sorda está muy feliz. ¿Por qué? Porque la República Dominicana añadió no solamente el español, sino en lengua de señas. Eso fue un paso hacia adelante. Pero la comunidad sorda está feliz. O sea, sí, tenemos la ley, entonces ¿qué? ¿Qué vamos a hacer? Porque no hay movimiento, el gobierno, o sea, tenemos la ley, ¿qué pasa? La ley estipula que el reglamento debió ser publicado 180 días luego de su promulgación. Han pasado más de 2 años en los que se continúa a la espera. La ley está muy bien, es maravillosa, pero sin los reglamentos, pues no tiene manera de que se cumpla como debe ser, ¿verdad? Que se haga realmente y que el gobierno reciba el apoyo del gobierno y de demás instituciones que pueden hacer el cumplimiento. Digamos que se le dé la fortaleza. Entre la comunidad sorda se comenta que el reglamento se tendría listo este año, pero procesos de investigación y búsqueda de consenso son las limitantes que aún impiden su desarrollo. El reglamento ha tenido ciertos retrasos por varios puntos. Primero, como te decía, la primera parte es sentar a todos los sectores involucrados. Cuando hablamos de sentar a todos los sectores involucrados, nosotros tenemos una dificultad país actualmente, y es que no tenemos ninguna asociación o fundación de personas sordas actualmente legalizadas y habilitadas. Ni siquiera sordos. Ni siquiera ANSOR. ANSOR es una institución que estuvo legalmente y funcionando
hasta el 2021, que fue cuando terminamos el proceso del diccionario. En ese momento estaba legalmente constituida, por eso se hace el diccionario con Ansordo, pero a partir de esa fecha hubo una falta de legalización de sus procesos por una necesidad que tienen de hacer una asamblea, escoger una nueva junta directiva, y está en ese proceso desde el 2021, desde el 2020 hasta la fecha. Ahora pronto va a haber una asamblea para someter a la votación para ver a quién se elige como presidente de Ansordo. Nosotros estamos esperando que Ansordo solucione ese problema para que pueda nuevamente estar habilitado. Y hemos incluso hecho recomendaciones de que se creen otras asociaciones, porque no tiene que haber una sola asociación. Si entiendo, son dos maneras diferentes, ¿verdad? Sabemos que algo que ha influido en el atraso, la asamblea es una, y también hay una debilidad, falta de apoyo por parte de personas que pueden apoyar en este sentido. Ya recientemente tuvimos una conversación con CONADI, una reunión que ya va en avance, ¿verdad? Y de agosto en adelante pensamos darle curso a eso. Pero Ansordo está ahora en una nueva etapa, entonces cuando ya esté establecido el nuevo presidente, pues empezamos a trabajar con todo el pie y podemos entonces trabajar en pro de los reglamentos de la ley. Entiendo también que estas comunidades debemos estar como más afianzadas y quizás dar más atención, quizás hacer más llamados, quizás hacer más actividades que llamen la atención de las autoridades para que ellos entiendan la importancia de que ya necesitamos que se culmine con este reglamento. Y quizás siento también que esta partecita un poquito débil de nosotros como instituciones, quizás también ha hecho que se haya podido retrasar un poquito. Esa es cierta, como es esperar muy pasivamente. Quizá debemos ser más enérgicos y mostrarnos más para poder entonces como hacer ese llamado de atención a las autoridades y que puedan ellos finalmente lograr este reglamento. Si esto no se da, vamos a tener que buscar una solución como consejo de ver de alguna forma cómo hacemos que aleatoriamente las personas quieran participar en ese proceso de consulta para el reglamento. Pero necesitamos a las personas sordas para trabajar el reglamento de la ley. No lo podemos trabajar sin ello. Pero el retraso del reglamento no es la única crítica que tiene esta legislación. Quienes componen la comunidad sorda y comparten con ella coinciden en que tiene varias debilidades. Mira, las barreras principales son el acceso a la información, y yo pienso que ahí hubo una debilidad en lo de la ley. No se incorporó la figura del intérprete como una figura importante para el ejercicio de esa ley, porque si bien es cierto que es un trabajo profesional que la gente devenga recursos económicos por eso, pero es una labor increíble. Justamente el capítulo 3 de la Ley 43-23 se refiere a esta figura y estipula que el Estado garantizará y proveerá el servicio de intérpretes y guías intérpretes para que las personas sordas puedan ejercer plenamente los derechos conferidos por la Constitución y las leyes. Está la lengua de señas, pero igualmente está la figura del intérprete, ese puente de comunicación. El intérprete es fundamental también para el desarrollo de la vida de la persona sorda. ¿Por qué? Porque la sociedad en general no domina este idioma. Entonces se necesita alguien que comunique esa información, que exprese los sentimientos, las emociones, sus pensamientos, sus ideas a la comunidad oyente. Pero igualmente la comunidad oyente necesita darle información a la persona sorda. ¿Y quién entonces está en medio de estos dos mundos? Es el intérprete. Entonces, el intérprete es fundamental en la vida de las personas sordas. Ese puente de comunicación, ese acceso a poder entonces decir qué quiere la persona sorda, sus necesidades, sus gustos, sus deseos, a la comunidad oyente, pero igualmente la comunidad oyente expresar lo que quiere la comunidad sorda. La Asociación Nacional de Intérpretes de la Lengua de Señas de la República Dominicana, conocido por las siglas ANILESRED, tiene registrados a 95 intérpretes para las más de 97,000 personas con discapacidad auditiva que había en el país en 2010, según los datos más actualizados del Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS. La ley dedica todo un capítulo a los intérpretes, en el que además se regula este oficio por medio de la formación profesional y la acreditación de quienes lo ejercen, pero no enfatiza en su presencia en las instituciones públicas.
por lo que Gracie García propone que en todas las instituciones del Estado se integren varias personas no nombradas como intérpretes, sino con competencias en lengua de señas, con el objetivo de favorecer la atención a las personas sordas. Así es, creo que si se incorporara eso pudiera traer mayor cobertura a que las personas sordas pudieran tener acceso en diferentes campos, que no tuviesen que pagar un intérprete cada vez que tienen que moverse a sacar un acta de nacimiento, a sacar su propia cédula. ¿Por qué? Porque ya existen personas ahí que le pueden brindar el servicio de manera gratuita. La idea es esa, que como intérpretes seamos el puente de comunicación entre los sordos y los hablantes en todas las áreas, no solo en las escuelas, sino en su área laboral, en el área médica, que hoy día está virgen, un área tan importante. Si una persona sorda se enferma, ¿cómo tiene a su favor un intérprete? La Constitución Dominicana les confiere el derecho a la salud y la Ley 5-13 sobre discapacidad en el artículo 6 expresa que el Estado tiene la obligación de velar por la protección de la salud de las personas con discapacidad y que la política general de los servicios de salud asegure a estas personas su acceso efectivo, igualitario y de calidad al diagnóstico, la atención, habilitación, rehabilitación y los dispositivos de apoyo necesarios que les proporcione el adecuado estado de bienestar en términos físico y mental para una integración eficaz a la sociedad. Es uno de los factores, creo, más difíciles hasta ahora. O sea, yo me muevo en la Plaza de la Salud, en hospitales como el Heriberto Peter, y siempre le pregunto a las enfermeras, ¿ustedes alguna vez han tenido contacto con personas sordas aquí? Sí, aquí vienen, pero imagínate, tenemos que hacerles esto porque no tenemos manera de comunicarnos. No existen actualmente, actualmente no tengo ninguna información de que exista intérpretes que sean en el sector salud como intérprete, vamos a decir, que estén accesibles, que sean fijos, que sean en algún hospital o en algún centro médico donde la persona sorda, cuando tenga su cita, una emergencia, pueda llamar a este intérprete. No, todavía eso no existe. Entonces, eso ha limitado muchísimo en este aspecto de la salud, porque cuando el intérprete o cuando la persona sorda, tiene que ir a una asistencia médica, una cita, tiene que buscar el intérprete por cuenta propia. Tiene que buscar, y no solamente buscarlo, sino también costearlo. En el caso de muchas personas sordas, su condición económica a veces no es la más factible para pagar un intérprete. Por ejemplo, mi mamá y mi papá saben todo de la salud mía. Si yo voy al hospital, no me dan un intérprete. Por ejemplo, yo tengo que pedirle a mi mamá y papá que estoy enfermo y saben todo de mi vida. Y ellos hablan con el doctor pero puede ser que haya una enfermedad terrible, seria, y yo no sé nada, y después mis padres no me dicen nada y me dan un medicamento. No hay comunicación, es difícil para comunicar para algunas familias. Entonces eso es difícil, eso es fuerte. De que, mi cuerpo, ¿qué tiene? Y solamente me dan un medicamento. Nosotros no tenemos señas profundas. Ahora tenemos que trabajar en una segunda versión de hablar de señas, por ejemplo, del ámbito médico. No tenemos señas para la mayoría de las enfermedades. ¿Cómo la persona sorda sabe qué enfermedad tengo? Otro vacío se aprecia en la salud mental, espacio en el que también hacen falta intérpretes o profesionales que acompañen a estas personas que por su falta de audición tienen pocas vías para expresar con un experto de la psicología los traumas que viven en el día a día. Y otra cosa que yo le había mencionado es lo de la salud mental con los psicólogos. Uno se siente muy aislado por ser sordo. Hay mucha trauma que uno pasa, porque los sordos están muy frustrados con todas estas limitaciones, están aislados en las escuelas, en lugares, no solamente graduarse de la escuela, de la secundaria, pero después tienen esas barreras para ir a la universidad. Las familias a veces no saben señas. Yo he visto mucho de sordos que necesitan ir al psicólogo, pero no pueden porque no hay intérprete. O psicólogos pueden aprender señas, ¿por qué no? Las señas básicas, por ejemplo, familia, vida, pueden comunicarse y se pueden expresar. Los sordos, cuando ven una persona oyente que aprende señas, eso les da tanta alegría y dicen, wow, pero tú aprendiste señas, y quieren comunicarse con ellos. Entonces, y pueden comunicarse con ellos. Un intérprete puede venir, pero un intérprete profesional, serio, se puede,
Pero si un psicólogo aprende señas, el sordo puede también expresarse con el psicólogo. Entonces, es importante seguir promoviendo que todas las instituciones, sobre todo las de salud, las de educación, las de la justicia, tengan como ese repertorio, tengan como un back-off de intérpretes para que puedan brindar ese servicio. Es complicado tú poder asegurar un intérprete por cada hospital, por cada consulta, por cada especialidad, es muy complejo. Entonces lo que hemos visto, que son también experiencias a nivel internacional, porque en ningún país, vuelvo y te digo, tiene la interpretación cubierta. Y en la mayoría de los países la sigue pagando la persona sorda o en ayuda con el gobierno una parte. Pero lo que hacen mucho de eso es que tienen intérpretes itinerantes, que van y vienen, que están por videollamada, que están, incluso en Estados Unidos lo que existe eso, intérprete que tú contratas a nivel de videollamada, porque sale un poquito más económico el que lo hagan desde su casa a nivel de videollamada a que se trasladen contigo. Entonces un poquito esa es la realidad que estamos viendo como proyecto. Queremos trabajar en un pequeño call center de intérpretes y sobre todo para dar respuesta más que todo a la parte de salud. Este proyecto, que aún está en fase de investigación, vendría a revolucionar la inclusión y el acceso a la información para las personas sordas. No obstante, ¿cuenta República Dominicana con la cantidad de intérpretes necesarios para solventar su carencia actual? Es una demanda a la cual no podemos dar respuesta, porque hay mucha necesidad. Demanda. Sí, hay muchos sordos que lamentablemente terminan la escuela, el bachiller, secundaria, y quedan ahí varados. Quieren estudiar en áreas técnicas, quieren estudiar en áreas de educación superior, pero no tienen cómo costear los servicios de interpretación. Bueno, debería ser más, pero actualmente sí hay una demanda. Pero también existe otra situación, hay pocos intérpretes en el país. Y cada día llegan más y no damos abasto. A veces, la mayoría de lo que estamos así trabajando específicamente en esta área, a veces estamos muy ocupados porque estamos con algunas responsabilidades. Entonces, llama a una institución, llama a una persona, mira, necesito un intérprete, y a veces no está en el momento una persona que pueda acceder a esto. La misma persona sorda, la misma comunidad sorda, a veces está buscando un intérprete para alguna situación y a veces se hace difícil, Yadimir, siendo realista, encontrar quizás en el tiempo oportuno. Como agencia trabajamos con un sistema de subcontratación. Los intérpretes son freelancers, de manera que hay alrededor de 10 intérpretes que trabajan como equipo de nosotros. Nosotros tenemos un banco de intérpretes dispuestos a servir como subcontratados, y en el banco de intérpretes actualmente hay 65 intérpretes. Yo quisiera como que hasta aprovechar y decir aquí mismo de muchas personas que si se interesa realmente en este idioma, pues que continúe aprendiendo, que continúe estudiando o que busque la manera de desarrollar sus habilidades también como intérprete, porque se necesita muchísimo. Si yo mañana digo, todas las instituciones públicas tienen que tener un intérprete, no hay para contratar. O sea, yo no tengo ni siquiera la cantidad de intérpretes para que contraten en todas las instituciones públicas. Y hay toda una realidad. Incluso el mismo intérprete muchas veces no quiere estar contratado a tiempo completo, prefiere estar contratado por hora. Entonces, hay toda una dinámica ahí de ir respondiendo poco a poco a esa realidad. Es importante entender que no es que una solución hecha en ninguna parte del mundo. Y en todos los países faltan intérpretes. Sin embargo, la nueva ley dice que el Estado fomentará y apoyará actividades de investigación, enseñanza y difusión de la lengua de señas y la integración de intérpretes y guías intérpretes para el acceso a los servicios públicos y económicos de interés general. No es CONADIS que tiene que asegurar que tener los intérpretes. Ahora, CONADIS tiene que motivar a que todas las instituciones tengan intérpretes. Bien, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y también teniendo esas conversaciones del presupuesto, de quién paga el intérprete. El reglamento debe tener esas sanciones. Vamos a poner un ejemplo. Hay muchos solos que están estudiando, ¿verdad? Sus padres quizás ellos mismos tienen que poner sus recursos económicos para poder, pero se les hace difícil. Pero el gobierno debería ser responsable de pagar los servicios de interpretación para que el sordo pueda estudiar, ¿verdad? Gratis, ¿verdad? Eso debe estar en el reglamento. Debe ser algo un apoyo que debe dar el gobierno a los sordos.
Es difícil tener tú que pagar a un intérprete para que te dé el acceso a tu entender en tu propio idioma una formación académica. Entonces así parece ser que la educación se convierte en un privilegio para unos pocos. La ley de lengua de señas dice que los fondos para su ejecución serán los fondos asignados al Consejo Nacional de Discapacidad CONADIS a partir de la Ley de Presupuesto General del Estado, para los niveles inicial, básico, medio y técnico vocacional de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Educación. Para el nivel de educación superior, de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología MESIT y de los fondos recibidos por donaciones, convenios y proyectos oficiales con entidades privadas e internacionales. Pero el Consejo Nacional de Discapacidad sigue discutiendo este aspecto. Todavía no tenemos la respuesta, para ser sincero, de quién va a asumir el costo del intérprete, porque tiene que estar en algún presupuesto. CONADIS no tiene un presupuesto para intérprete, o sea, el Estado Dominicano no da un presupuesto para intérprete, pero tampoco MESI recibe un presupuesto para intérpretes, ¿no? Entonces, debe de existir una creación de un presupuesto para esto, o también, que en otros países se da, es una parte el usuario y una parte la universidad, o una parte el usuario, una parte el Estado. Entonces, todo eso se está en construcción. Actualmente MINER sí tiene intérpretes contratados, no son suficientes, pero tiene intérpretes contratados y también tiene monitores. Un monitor de personas sordas en el Ministerio de Educación cobra aproximadamente 31.900 pesos dominicanos y hasta el cierre del año escolar 2024-2025 había 87 monitores de educación especial para sordos en jornada extendida. Pero este no es el único espacio donde tienen presencia los intérpretes. En el estado, hasta mayo de 2025, había al menos 6 intérpretes en nómina con sueldos entre 26.500 y 54.000 pesos, mientras que aquellos que son contratados por demanda para servicios específicos cobran entre 3.180 pesos y 433.650 pesos. Estas diferencias en los costos dependen del fin y el tiempo. Los precios varían mucho. Hay precios para servicios de aula, hay precios para servicios profesionales en oratoria, un evento, etc. Hay precios para multimedia, interpretar un segmento multimedia. Varía mucho, no hay un rango específico. Realmente depende mucho de la cantidad de horas. En el ámbito judicial, el costo sube más generalmente. En el ámbito educativo se ha mantenido, pues pienso que bien razonable, de hora, que se hable de 700, 800 pesos una hora y así sucesivamente. Hay un rango, más o menos, dependiendo el tipo de actividad, como te menciono. O sea, eso todo va a depender. En general, se paga de 400 a 600 pesos la hora, lo más económico. Pero hay personas que cobran hasta 1.500 pesos por una hora de interpretación universitaria. Pese a la promoción constante de la inclusión y la mayor participación de prácticas que integren a comunidades especiales, los intérpretes presentan sus propias barreras a raíz del desconocimiento de la profesión y su relevancia. En que muchas personas hablan acerca de la inclusión, todavía no han comprendido la importancia de la figura del intérprete. En ese sentido, sí, a veces tenemos barreras. A veces llegamos a los lugares para realizar una interpretación y no se ha reconocido realmente esta figura. Por ejemplo, hay parámetros importantes que el intérprete debe mantener a la hora de hacer una interpretación, como por ejemplo lo que es el lugar, dónde se va a posicionar, que tenga buen sonido para escuchar bien la información, que tenga buena iluminación. O sea, hay algunos requisitos. Y muchas veces llegamos a una interpretación y no se cumple nada de esto, pero ni siquiera no se cumple, sino que no hay como, o sea, están pidiendo mucho, no se puede, o sea, no es que pedimos mucho, es que son requisitos de la profesión para poderla realizar de la mejor manera. Entonces son barreras también con las que nos encontramos muchas veces. Es importante mencionar que el intérprete ya después de media hora, 45 minutos, en una primera instancia de interpretación, ya debe ser relevado por un colega. O sea, después de ese tiempo, un intérprete realizando continuamente una interpretación ya debe ser relevado por lo menos 30 minutos, porque es un ejercicio mental y físico, y mental sobre todo porque tú pasas una información de un idioma a pasarla a otro, haciendo cambios justamente a otra lengua.
Entonces es un agotamiento físico y bueno, y mental también. Entonces necesita tener otro colega que también esté en ese momento, dependiendo el tiempo que tenga la actividad. Como en el caso de las personas sordas, la educación es un factor común entre las barreras de los intérpretes. Las barreras de los intérpretes tienen mucho que ver con la capacitación. Desde aquí, desde República Dominicana, no tenemos como una entidad per se, sobre todo a nivel superior, que dé estas capacitaciones para los intérpretes, esta formación. Entonces los intérpretes de manera independiente o tienen que viajar fuera del país o tienen que tratar de hacer estudios empíricos para mejorar sus talentos. Y eso es una de las barreras principales. Aparte del tema económico, como no se reconoce el trabajo de intérprete así bien, muchos no entienden el costo que amerita nuestro trabajo. Sí, nuestro trabajo tiene costo, como cualquier otro trabajo. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de algunos intérpretes, quizás no falta que se pagan profesionales, tengan certificados de intérpretes para poder desarrollar su labor como intérprete, pero el gobierno no ha dado curso a de preparación, de certificación. Entonces, no es nombrar intérpretes que no estén calificados, sino personas, dentro del reglamento debe estar esto, ¿verdad? Que sean intérpretes ya certificados, profesionales, que realmente tengan la experiencia del trabajo y conozca la comunidad sorda, que realmente sea una comunicación efectiva. Eso que se necesita. Con una ley bien regulada se podrá llegar a tener intérpretes con una especie de licencia para interpretar. Hoy no existe eso. Una certificación, aunque sea pasada por un filtro de evaluación, donde establezca en qué área tú puedes interpretar. Actualmente no hay. Se reconozca la interpretación en toda área, ya sea noticieros, áreas de educación superior, laborales. La Ley 43-23 establece en el artículo 15 que las instituciones de educación superior, previa autorización del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, y en coordinación con el Consejo Nacional de Discapacidad, CONADIS, promoverán el establecimiento de programas de capacitación y formación de intérpretes y guías intérpretes, así como también que, luego de cumplir con los requisitos exigidos por los planes de estudios de las instituciones de educación superior, los intérpretes y guías intérpretes serán acreditados por el CONADIS como idóneos académicamente para prestar servicios de interpretación y traducción de información de la lengua oral y escrita a la lengua de señas y viceversa. CONADIS tiene la tarea de trabajar la certificación de intérprete. Sin embargo, la certificación de intérprete, CONADIS tiene la tarea de asegurar que se trabaje, pero no es CONADIS que va a certificar los intérpretes, porque nosotros no somos los especialistas en lengua de señas. Obviamente, nosotros tenemos la responsabilidad de crear un equipo multidisciplinar, ¿bien? Con personas sordas, con intérprete y con especialistas del español, porque tiene que evaluar, en un intérprete hay que evaluar su español y su lengua de señas y poder entender porque es interpretación. Entonces, poder determinar que la lengua de señas está bien, pero que el español también esté bien. Y entonces, al mismo tiempo, incluso tenemos que hablar de una capacitación, porque para yo certificar, yo tengo que darte una capacitación para poder certificarte luego. Con la ley establecida y que se lleve a cabo, seguro que esa barrera ya no será. Habrá más facilidades para que el intérprete se capacite y dé un servicio de mejor calidad. Pero esa comunicación eficaz, más allá de la participación de los intérpretes, inicia desde casa, algo que preocupa a los docentes de personas sordas como Gracie García. En la ley debió contemplarse que los padres deberían aprender lengua de señas desde que identifican que su hijo es una persona sorda. Pero en las escuelas sordas sí, tienen esas clases, tienen agencias de padres, o sea, que los empuja para aprender señas en las escuelas, en las diferentes escuelas, pero me imagino que en el campo no hay escuela, o sea, es peor en los campos. Estamos trabajando en esa política que va a garantizar
al intérprete, pero incluso también tenemos que trabajar en la cantidad de intérpretes que tenemos, porque también, por ejemplo, tengo en algunas comunidades que tengo personas sordas, pero no tengo a ningún intérprete en esa comunidad. Entonces, ¿cómo garantizo la lengua de señas para esa persona si no tengo a nadie que conozca la seña en esa comunidad? Ante esta realidad, el artículo 11 de la ley responsabiliza al Instituto de Formación Técnico Profesional Infotep de incluir dentro de sus cursos de formación un programa de capacitación y enseñanza de la lengua de señas dirigido especialmente para padres, madres, cónyuges, hermanos y hermanas oyentes de personas sordas, a fin de que puedan disponer de tiempo para aprender la lengua de señas y convivir con la comunidad sorda. Con avances y retrocesos, el periplo de una persona sorda para progresar en República Dominicana se ve alivianado con la promulgación de la Ley 43-23 sobre la lengua de señas. Pero como con otras iniciativas, sus derechos quedan en pausa en medio de procesos burocráticos que impiden su total y plena inclusión.